Considero que la obra, Fouché, El genio tenebroso, de Stefan Zweig sigue siendo relevante en la actualidad por varias razones. Aunque fue escrita en el contexto del siglo XX, ofrece lecciones atemporales que siguen siendo aplicables en el mundo contemporáneo. A continuación, se explorarán algunas de estas razones para entender por qué es importante dar una lectura a esta obra en la actualidad. En primer lugar, la figura de Joseph Fouché representa un estudio profundo sobre la naturaleza del poder y la política. A lo largo de la historia, los líderes y políticos han enfrentado dilemas éticos y morales al buscar y mantener el poder. Fouché, conocido por su pragmatismo político y su capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes, sirve como un ejemplo arquetípico de cómo las decisiones políticas pueden estar motivadas por la supervivencia personal y la búsqueda del interés propio. En la actualidad, donde la política sigue siendo un terreno complejo y a menudo controvertido, entender los mecanismos detrás de las decisiones políticas puede proporcionar una perspectiva valiosa para evaluar y comprender la política contemporánea. La obra también ofrece una reflexión sobre la naturaleza de la lealtad y la traición en la política. Fouché, a lo largo de su carrera, cambió de lealtades políticas en función de sus intereses personales y de la evolución del escenario político. Este aspecto plantea preguntas fundamentales sobre la fidelidad en la política y cómo los líderes pueden justificar cambiar de bando. En una era en la que la lealtad política a veces parece frágil y sujeta a cambios repentinos, la obra de Zweig proporciona una plataforma para reflexionar sobre la naturaleza de la lealtad en la política actual. Asimismo, el énfasis en las habilidades de inteligencia y manipulación política de Fouché destaca la importancia de la información y la influencia en la toma de decisiones. En la era de la información actual, donde el acceso a datos y la capacidad para influir en la opinión pública desempeñan un papel crucial en la política, las estrategias de Fouché en la recopilación de información y el manejo de la percepción pública siguen siendo relevantes. Los lectores contemporáneos pueden reflexionar sobre cómo estas estrategias han evolucionado con el tiempo y cómo continúan siendo una parte integral de la política moderna. Además, la adaptabilidad de Fouché a los cambios políticos y su capacidad para sobrevivir a través de diferentes regímenes ofrece lecciones sobre la resiliencia política. En un mundo en el que los líderes y los sistemas políticos pueden experimentar cambios rápidos e inesperados, la capacidad de adaptación se ha vuelto más relevante que nunca. La obra de Zweig invita a los lectores a considerar cómo la resiliencia política puede contribuir al éxito y la supervivencia en contextos políticos dinámicos. Otra razón para la importancia contemporánea de la obra radica en su capacidad para proporcionar una visión profunda de la psicología política. Al explorar las motivaciones y tácticas de Fouché, la obra de Zweig ofrece una comprensión más profunda de las complejidades detrás de las decisiones políticas. En un mundo donde la psicología política sigue siendo un campo de estudio en constante evolución, la obra proporciona un caso de estudio fascinante para aquellos interesados en comprender mejor las motivaciones detrás de las acciones políticas. La obra también invita a la reflexión sobre la relación entre el individuo y el poder. Fouché, con su astucia y pragmatismo, ejemplifica cómo un individuo puede influir y dar forma a eventos históricos a través de su participación activa en la política. En un momento en el que la participación ciudadana y la capacidad de los individuos para afectar el curso de la historia son temas candentes, la obra de Zweig ofrece una perspectiva única sobre cómo un individuo, a través de sus decisiones y acciones, puede tener un impacto significativo en el panorama político. Por último, la obra destaca la naturaleza cíclica de la historia y la política. A lo largo de la historia, se han producido periodos de agitación, revolución y restauración. La figura de Fouché, que atravesó múltiples regímenes y cambios políticos, ofrece una perspectiva única sobre cómo la historia puede repetirse de maneras inesperadas.
Al entender estas dinámicas históricas, los lectores contemporáneos pueden estar mejor equipados para comprender y enfrentar los desafíos políticos actuales. Ahora escuchemos la obra Fouché, el genio tenebroso de Stefan Zweig. Introducción. José Fouché fue uno de los hombres más poderosos de su época y uno de los más extraordinarios de todos los tiempos. Sin embargo, ni gozó de simpatías entre sus contemporáneos ni se le ha hecho justicia en la posteridad. A Napoleón en Santa Elena, a Robespierre entre los jacobinos, a Carnot, Barras y Talleyrand en sus respectivas memorias y a todos los historiadores franceses, realistas, republicanos o bonapartistas, la pluma les resuma yel cuando escriben su nombre. Traidor de nacimiento, miserable, intrigante, de naturaleza escurridiza de reptil, tránsfuga profesional, alma baja de esbirro, abyecto, amoral. No se le escatiman las injurias. Y ni Lamartine, ni Michelet, ni Louis Blanc intentan seriamente estudiar su carácter, o, por mejor decir, su admirable y persistente falta de carácter. Por primera vez aparece su figura, con sus verdaderas proporciones, en la biografía monumental de Louis Madelins, al que este estudio, lo mismo que todos los anteriores, tiene que agradecerle la mayor parte de su información. Por lo demás, la historia arrinconó silenciosamente en la última fila de las comparsas sin importancia a un hombre que, en un momento en que se transformaba el mundo, dirigió todos los partidos y fue el único en sobrevivirles, y que en la lucha psicológica venció a un Napoleón y a un Robespierre. De vez en cuando ronda aún su figura por algún drama u opereta napoleónicos, pero entonces, casi siempre reducido al papel gastado y esquemático de un astuto ministro de la policía, de un precursor de Sherlock Holmes. La crítica superficial confunde siempre un papel del foro con un papel secundario. Solo uno acertó a ver esta figura única en su propia grandeza, y no el más insignificante precisamente, Balzac. Espíritu elevado y sagaz al mismo tiempo, no limitándose a observar lo aparente de la época, sino sabiendo mirar entre bastidores, descubrió con certero instinto en Fouché el carácter más interesante de su siglo. Habituado a considerar todas las pasiones, las llamadas heroicas lo mismo que las calificadas de inferiores, elementos completamente equivalentes en su química de los sentimientos, acostumbrado a mirar igualmente a un criminal perfecto, un Vautrin que a un genio moral, un Louis Lambert, buscando, más que la diferencia entre lo moral y lo inmoral, el valor de la voluntad y la intensidad de la pasión, sacó de su destierro intencionado al hombre más desdeñado, al más injuriado de la revolución y de la época imperial. El único ministro que tuvo Napoleón, le llama, singulier génie, la plus forte tête que je connais, una de las figuras que tienen tanta profundidad bajo la superficie y que permanecen impenetrables en el momento de la acción, y a las que solo puede comprenderse con el tiempo. Esto ya suena de manera distinta a las depreciaciones moralistas. Y en medio de su novela, Une ténébreuse affaire, dedica a este genio grave, hondo y singular, poco conocido, una página especial. Su genio peculiar, escribe, que causaba a Napoleón una especie de miedo, no se manifestaba de golpe. Este miembro desconocido de la convención, lino de los hombres más extraordinarios y al mismo tiempo más falsamente juzgados de su época, inició su personalidad futura en los momentos de crisis. Bajo el directorio se elevó a la altura desde la cual saben los hombres de espíritu profundo prever el futuro, juzgando rectamente el pasado. Luego, súbitamente, como ciertos cómicos mediocres que se convierten en excelentes actores por una inspiración instantánea, dio pruebas de su habilidad durante el golpe de estado del 18 de Brumario. Este hombre, de cara pálida, educado bajo una disciplina conventual, que conocía todos los secretos del partido de la montaña, al que perteneció primero, lo mismo que los del partido realista, en el que ingresó finalmente, que había estudiado despacio y sigilosamente los hombres, las cosas y las prácticas de la escena política, adueñóse del espíritu de Bonaparte, dándole consejos útiles y proporcionándole valiosos informes.
Ni sus colegas de entonces ni los de antes podían imaginar el volumen de su genio, que era, sobre todo, genio de hombre de gobierno, que acertaba en todos sus vaticinios con increíble perspicacia. Estos elogios de Balzac atrajeron por primera vez la atención sobre Fouché, y desde hace años he considerado ocasionalmente la personalidad a la que Balzac atribuye el haber tenido más poder sobre los hombres que el mismo Napoleón. Pero Fouché parecía haberse propuesto, lo mismo en vida que en la historia, ser una figura de segundo término, un personaje a quien no agrada que le observen cara a cara, que le vean el juego. Casi siempre está sumergido en los acontecimientos, dentro de los partidos, entre la envoltura impersonal de su cargo, tan invisible y activo como el mecanismo de un reloj. Y rara vez se consigue captar, en el tumulto de los sucesos, su perfil fugaz en las curvas más pronunciadas de su ruta. Y más extraño aún, ninguno de esos perfiles de Fouché, cogidos al vuelo, coinciden entre sí a primera vista. Cuesta trabajo imaginarse que el mismo hombre que fue sacerdote y profesor en 1790, saquease iglesias en 1792, fuese comunista en 1793, multimillonario 5 años después y duque de Otranto algo más tarde. Pero cuanto más audaz le observaba en sus transformaciones, tanto más interesante se me revelaba el carácter, o mejor, la carencia de carácter de este tipo maquiavélico, el más perfecto de la época moderna. Cada vez me parecía más atractiva su vida política, envuelta toda en lejanía y misterio, cada vez más extraía, más demoníaca su figura. Así me decidí a escribir, casi sin proponérmelo, por pura complacencia psicológica, la historia de José Fouché, como aportación a una biografía que estaba sin hacer y que era necesaria, la biografía del diplomático, la más peligrosa casta espiritual de nuestro contorno vital, cuya exploración no ha sido realizada plenamente. Una biografía así, de una naturaleza perfectamente amoral, aun siendo, como la de José Fouché, tan singular y significativa, me doy cuenta de que no va con el gusto de la época. Nuestra época quiere biografías heroicas, pues la propia pobreza de cabezas políticamente productivas hace que se busquen más altos ejemplos en los tiempos pasados. No desconozco de ninguna manera el poder de las biografías heroicas, que amplifican el alma, aumentan la fuerza y elevan espiritualmente. Son necesarias, desde los días de Plutarco, para todas las generaciones en fase de crecimiento, para toda juventud nueva. Pero precisamente en lo político albergan el peligro de una falsificación de la historia, es decir, es como si siempre hubiesen decidido el destino del mundo las naturalezas verdaderamente dirigentes. Sin duda domina una naturaleza heroica por su sola existencia, aún durante decenios y siglos, la vida espiritual, pero únicamente la espiritual. En la vida real, verdadera, en el radio de acción de la política, determinan rara vez, y esto hay que decirlo como advertencia ante toda fe política, las figuras superiores, los hombres de puras ideas. La verdadera eficacia está en manos de otros hombres inferiores, aunque más hábiles, en las figuras de segundo término. De 1914 a 1918 hemos visto cómo las decisiones históricas sobre la guerra y la paz no emanaron de la razón ni de la responsabilidad, sino del poder oculto de hombres anónimos del más equívoco carácter y de la inteligencia más precaria. Y diariamente vemos de nuevo que en el juego inseguro y a veces insolente de la política, a la que las naciones confían aún crédulamente sus hijos y su porvenir, no vencen los hombres de clarividencia moral, de convicciones inquebrantables, sino que siempre son derrotados por esos jugadores profesionales que llamamos diplomáticos, esos artistas de manos ligeras, de palabras vanas y nervios fríos. Si verdaderamente es la política, como dijo Napoleón hace ya 100 años, la fatalité moderne, la nueva fatalidad, vamos a intentar conocer los hombres que alientan tras esas potencias, y con ello, el secreto de su poder peligroso. Sea la historia de la vida de José Fouché una aportación a la tipología del hombre político. Salzburgo, otoño 1929.